Emergencia en la posta central. 2 diputados denunciaron el brote sin control de la bacteria Clostridium difficile. No es posible que si había una tasa de 3,5 pacientes al mes durante los últimos 2 años, hoy haya 2 pacientes diarios contaminados, es decir, 47 pacientes en un mes, lo cual casi son 14 o 15 veces la tasa normal esperada para esta bacteria. Y haciendo el cruce de información con las muertes intrahospitalarias, 36 de esos pacientes que estaban registrados como infectados fallecen. Rápidamente el Ministerio de Salud desmintió a los parlamentarios e incluso anunció querellas. El subsecretario de Redes Asistenciales dijo que los diputados causan una alarma innecesaria. En una situación tremendamente grave, la renuncia durante el día de hoy del subsecretario Luis Castillo. Nosotros queremos decirle al presidente que esto no tiene precedentes. Y llamar absolutamente a la calma, porque se ha creado artificialmente aquí una situación que ha impactado en la confianza de los pacientes y usuarios de la posta central. Es más, Juan Luis Castro, uno de los denunciantes, afirmó que el joven Daniel Zamudio se habría contagiado con este agente patógeno. Información que es confirmada en este documento del laboratorio clínico del Hospital de la Asistencia Pública con fecha del 12 de marzo. El padre de Daniel dijo que ellos sabían que su hijo tenía una bacteria, pero que nunca les dijeron cuál. La existencia o no existencia de esta bacteria, las implicancias o no implicancias que pudo haber tenido en el estado de salud de Daniel, a la luz de las conclusiones científicas resultan irrelevantes. Daniel fue asesinado. Ya instruí recién al subsecretario que presentara mañana una querella criminal contra el diputado Castro y contra el doctor Ricardo Peña. Me preocupa enormemente que habiendo una autopsia que determina como causa de muerte en el joven Zamudio un traumatismo encefalocraneano, nosotros recordamos los escáneres, ahora aparezcan parlamentarios tratando de exculpar, porque eso es lo que está ocurriendo, a este grupo neonazi. Y esta tarde otra denuncia remeció a la posta central. Un médico de ese recinto aseguró que otra bacteria mucho más peligrosa está presente en el área de pacientes quemados. No les quepa duda que si se comprueba el brote infeccioso, nuestra declaración es que debe cerrarse la posta central. En el programa de hoy analizaremos la veracidad de las pruebas, la gravedad de la denuncia y los efectos de estas 2 bacterias en la salud de las personas. De confirmarse las denuncias, estaríamos en presencia de una de las mayores emergencias sanitarias del último tiempo. Y esto sí que es noticia. Estamos preocupados y con razón de lo que está ocurriendo en el que podríamos decir el principal recinto de urgencias hospitalarias de nuestro país, la posta central. Vamos a analizar estos temas, presentamos de inmediato a nuestros invitados. Estamos con Gonzalo Wilson, infectólogo del Hospital Carlos Van Buren. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También estamos con Carolina Cantillana, tecnóloga médica de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Y desde Santiago tomamos contacto de inmediato con el diputado Marco Antonio Núñez, doctor y también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. Un placer poder comentar este tema aquí en UCB de Televisión. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros. Y primero, haciendo una especie de cronología de estos hechos, ¿cómo llega a ustedes la denuncia? ¿Es una decisión por parte del equipo médico de la posta central hacerlo público? Así es. Los médicos tratantes de la posta central, después de meses de un cerco comunicacional donde ellos no podían contar la verdad de lo que está ocurriendo ahí con la infección intrahospitalaria, deciden durante los últimos días entregarnos esa información y hoy en la mañana muy temprano dar a conocer la realidad a todo el país. Nosotros con el diputado Juan Luis Castro concurrimos para en terreno conocer los datos y nos encontramos con una realidad que es realmente alarmante. Un brote epidemiológico que comienza en julio del año pasado, que tal como se ha comentado en las noticias es 7, 8, 10 veces mayor a lo que normalmente deberían encontrarse en un hospital como este de enfermos por Clostridium difficile y la negativa permanente por parte de la autoridad a reconocer esta realidad y lo que es más grave aún, de entregar los recursos para la solución y finalmente reconocer que este brote debe ser enfrentado como los protocolos clínicos
y epidemiológicos así recomiendan. Diputado, cuando usted habla de cerco comunicacional, ¿a quién se refiere? ¿Al director de la posta central, al subsecretario de redes asistenciales, al mismo ministro de Salud? El propio director de la posta central nos comunicó que él estaba absolutamente prohibida la posibilidad de entregar información a la opinión pública y que toda la información se centraliza en la subsecretaría de redes, que además está oficiando de ministro subrogante, pues el ministro titular está de vacaciones. ¿De ahí esta negación entonces por parte del Ministerio de Salud a la hora de bajarle el perfil a lo que estaría ocurriendo en la posta central? Es que ellos creen que pueden enfrentarse a estas cosas bajando el perfil. Nosotros para nada queremos entregar información que entregue una alarma a la ciudadanía. Queremos que la gente sepa cuál es el riesgo que tiene hoy si se hospitaliza, por ejemplo, en la posta central, de contraer una bacteria como el Clostridium difficile. Esa es nuestra intención y lamentablemente lo que existe es seguir negando la situación, poner a muchas personas en riesgo y, tal como lo ha planteado la familia de Daniel Zamudio, ni siquiera fueron capaces de comentarle a la familia cuál era la bacteria que lo infectó, cuáles eran los riesgos que se corrían. Nosotros nos enteramos también que el joven Daniel Zamudio tuvo un historial de diarrea que provoca esta bacteria y para nada, hay que ser muy claros, tenemos que avalar la actitud de los abogados de los neonazis que están intentando aprovechar esta situación para disminuir las penas de sus defendidos. A mí me parece una actitud absolutamente rechazable y que lamentablemente además el ministro Mañalich ha intentado confundir a la opinión pública con este anuncio de querella que ya no es la primera vez, sino que acostumbra a responder de esta manera. Diputado, vamos a estar en instante profundizando en ese tema también y las respuestas por parte del Ministerio de Salud. Pero doctor, ¿qué es lo que es esta bacteria? ¿Es una bacteria que en definitiva puede llegar a causar la muerte de las personas? A ver, para aclarar, esto es una bacteria que puede hasta un gran porcentaje, 5 o 10% de la población portarla. No significa que vayan a desarrollar la enfermedad. Esta bacteria se activa y produce una toxina que es la que causa la diarrea, generalmente en situaciones en que existe un sobreuso de antibiótico, en que este antibiótico produce una alteración en la flora intestinal, en que este mismo antibiótico activa esta bacteria por diversos mecanismos y parte produciendo una toxina que causa la diarrea. Por lo tanto, esto en general se asocia al uso de antibióticos y a infecciones intrahospitalarias, o infecciones que actualmente se denominan en atención en salud. Por lo tanto, es un riesgo dentro de la atención dentro de los hospitales. Ahora, hay distintos centros en que tienen mayores o menores prevalencia. Se habla de brote en este momento porque estamos hablando de un aumento del número de casos. ¿Podemos encontrarlos en recintos asistenciales públicos? ¿También lo podríamos encontrar en clínicas privadas? Esto se ve sin mayor diferencia ni social ni de ingreso. En lugares en donde se utilice mayor número de antibióticos vamos a tener mayor riesgo. Lugar donde no se respeten las medidas para evitar la transmisión de esta bacteria, que esta bacteria se transmite por medio de esporas, también esto va a ocurrir. Carolina, en relación a lo mismo, y eso precisamente te quería preguntar, ¿cómo se transmite esta bacteria? Porque el doctor decía que quizás no se siguieron los protocolos, podríamos decir, de higiene o de seguridad sanitaria a la hora de tratar con los pacientes. Pues efectivamente, la verdad es que es un poco de repente riesgoso culpar, buscar la causa exacta, como dice el doctor. Efectivamente, y es conocido que esta bacteria, así como otras, existen a nivel intrahospitalario. Obviamente las medidas se deben tomar, precauciones sanitarias desde las higienes básicas de limpieza del lugar, y se puede transmitir. O sea, esta bacteria nosotros, y hablo desde mi conocimiento como tecnólogo médico en laboratorio, la podemos encontrar en deposición. Y la forma de contagio, una persona que está con diarrea, ¿cierto?, que está con cierta sintomatología, dolores abdominales, ¿cierto?, va a tener una diarrea donde va a estar presente esta toxina o esta bacteria que está produciendo el problema. Y principalmente la transmisión o retransmisión de esto va a ser a través de vía contacto bucal, o sea, de contagio, y por las heces de pacientes que están contagiados. Doctor, ¿podría decirse que quienes deseen o necesiten ir a atenderse a la posta central podrían correr riesgo de contagiarse con esta bacteria, o estamos hablando solo de pacientes críticos? Lo que pasa es que esta bacteria va a afectar a pacientes críticos. O sea, una persona que adquiere consulta a la posta central o a cualquier unidad de emergencia, consultorio, por otra cosa, que adquirió cualquier infección a nivel comunitario, que se dice, no corre un riesgo de adquirir, o puede ser que él mismo sea portador de esta bacteria.
Ahora, esto puede ser transmitido dentro de un hospital, efectivamente, como decían, porque no hay un adecuado lavado de manos, porque no existe la infraestructura para el lavado de manos, inclusive por los mismos familiares que consultan en una sala, ¿ya? Y ven a su familiar y después ayudan al enfermo que está al lado. Quizás esto podría reflejar la situación de precariedad que existe al interior de los recintos asistenciales públicos a la hora de no tomar estos resguardos. Lo que pasa es que no hablemos, es riesgoso hablar de precariedad porque estamos entrando en situaciones muy específicas y ahí, como decían, existe un comité. Todos los hospitales poseen un comité de infección intrahospitalaria por reglamentación y por acreditación. Estos comités, su función es velar para que esas condiciones existan. Y si existe un brote, tomar todas las medidas que están definidas y están estandarizadas para evitar la propagación. ¿No se tomaron entonces, Carolina, las medidas para evitar la propagación si estamos hablando de un brote que surgió el año pasado? La verdad es que es bastante difícil, o sea, decirlo así de frentón, pero yo te podría decir, o sea, uno puede pensar, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿cuál podría ser una forma de prevenir el contagio? O una forma súper simple es el lavado de manos. Si una persona se lava las manos en forma como corresponde, ¿cierto? Con jabón,